El primer partido con la selección no es un simple trámite. Es un salto al vacío, un instante donde millones de ojos observan cada toque, cada error, cada destello. Para algunos, es el inicio de una leyenda, para otros, un peso insoportable que aplasta antes de empezar. Pero, ¿qué significa realmente debutar con tu país? ¿Es suficiente con mostrar talento, o lo que importa es dejar huella inmediata? ¿Puede un inicio marcar para siempre la narrativa de una estrella? Hoy viajaremos a los primeros 5 partidos internacionales de 4 nombres que parecen imposibles de comparar: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Lamine Yamal. 4 caminos distintos, 4 destinos que se cruzan en la pregunta más incómoda: ¿quién tuvo el mejor arranque con su selección? Algunos fueron recibidos con abrazos, otros con críticas despiadadas. Unos marcaron rápido, otros sufrieron expulsiones, dudas y sombras. La prensa opinaba, las hinchadas debatían, y los rivales ya los miraban con recelo. ¿Puede un debut perfecto ser señal de grandeza futura? ¿O es, al contrario, un espejismo que desaparece con el tiempo? Y lo más polémico, ¿qué pesa más, los goles tempranos o la resiliencia ante un mal comienzo? Muchos dirán que el verdadero talento no necesita tiempo, otros, que la historia no se escribe en 5 partidos, sino en años de batallas. ¿Quién tiene razón? La respuesta la iremos descubriendo paso a paso, partido a partido, con estadísticas, polémicas y misterios. Pero cuidado, porque nada es tan simple como parece. El 25 de marzo de 2017, en Luxemburgo, un adolescente de apenas 18 años saltaba al césped con el número 12 de Francia. Su nombre ya resonaba en Mónaco, pero con la camiseta de Les Bleus, todo parecía más grande, más pesado. Kylian Mbappé debutaba en silencio, sin goles, pero con esa zancada que anunciaba tormenta. Números en sus primeros 5 partidos. Goles, 1, ante Holanda, eliminatorias mundialistas. Asistencias, 0. Tarjetas, ninguna. Participación, empezando como suplente, ganándose el puesto poco a poco. Lo llamaban el nuevo Henry, y con razón. Su velocidad y descaro hacían soñar a Francia con un heredero a la altura de sus leyendas. Pero en esos primeros partidos, Mbappé no fue un vendaval inmediato, se notaba su juventud, su búsqueda de espacio en un equipo que aún giraba alrededor de Griezmann y Olivier Giroud. Sin embargo, había señales inquietantes. Cada vez que tocaba el balón, los defensas retrocedían. Cada vez que aceleraba, el público se levantaba. No hacía falta que marcara 3 goles, bastaba una arrancada para entender que algo grande estaban haciendo. Y las preguntas no tardaron en llegar. ¿Era Mbappé un producto del hype mediático o un fenómeno real? ¿Podría cargar con la presión de una Francia que exigía títulos inmediatos? ¿O sus primeros pasos, con un gol solitario, eran demasiado discretos para un futuro campeón del mundo? El enigma quedaba abierto. Francia tenía un diamante, pero aún faltaba tallarlo. El 20 de agosto de 2003, un joven de apenas 18 años ingresaba al campo con el dorsal 17 de Portugal. Su nombre, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ese día no marcó goles, pero algo quedó claro: Portugal tenía un diamante en bruto. En sus primeros 5 partidos, Cristiano dejó destellos, velocidad, regates, y también dudas. Números en sus primeros 5 partidos. Goles, 1, el primero, contra Grecia en la Eurocopa 2004. Asistencias, 1. Tarjetas, ninguna. Participación, alternaba entre suplente y titular, todavía en la sombra de Figo, Rui Costa y Pauleta. La prensa lo veía como el heredero natural de la generación dorada, pero todavía faltaba consistencia. En esos primeros partidos, no era aún el Cristiano implacable que luego conquistaría al mundo. Su físico deslumbraba, su ambición impresionaba, pero ¿era suficiente para cargar a una selección que soñaba con títulos? En la Euro 2004, su primer gran torneo, pasó de promesa a realidad. Marcó su primer gol internacional con apenas 19 años y dejó claro que, tarde o temprano, sería el líder absoluto. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Tuvo un arranque realmente dominante, o fue un inicio más bien discreto comparado con lo que vendría después?
¿Pesaba más su nombre que su impacto real en esos primeros choques? El misterio está servido. Porque aunque Cristiano comenzó marcando y asistiendo, la sensación era que todavía estaba en fase de construcción. El monstruo competitivo aún no había nacido, o quizás, estaba esperando el momento perfecto para despertar. Agosto de 2005. Argentina enfrenta a Hungría en un amistoso. Entra al minuto 63 un joven delgado, con melena larga, apenas 18 años. Se llamaba Lionel Andrés Messi. El debut parecía un sueño, pero duró apenas 40 segundos. Una falta, un roce, una decisión polémica del árbitro y tarjeta roja directa. Messi se fue entre lágrimas, con la camiseta argentina empapada de frustración. Un inicio trágico, casi maldito. Números en sus primeros 5 partidos. Goles, 1, ante Croacia en un amistoso. Asistencias, 1. Tarjetas, una expulsión en el debut. Participación, alternaba titularidades y minutos reducidos, aún a la sombra de Riquelme y Crespo. La prensa argentina se dividió, algunos lo veían como un genio al que había que proteger, otros como un chico demasiado frágil para la camiseta albiceleste. ¿Podría superar ese golpe inicial? El destino le dio revancha rápido, jugó amistosos, marcó su primer gol y asistió con naturalidad. Ya en el Mundial 2006, con apenas 19 años, se convirtió en el argentino más joven en marcar en una Copa del Mundo. Pasó de las lágrimas del debut a los aplausos de Alemania. Pero la gran pregunta queda en el aire. ¿Ese inicio turbulento fue un aviso de lo que sería su relación con la selección, marcada por gloria y sufrimiento? ¿O fue, por el contrario, el fuego necesario para templar a uno de los mejores de la historia? El misterio con Messi es único, nadie empezó tan mal y nadie llegó tan alto. Septiembre de 2023. España visita a Georgia por la clasificación a la Eurocopa. Entra al campo un chico de 16 años, imberbe, con el dorsal 19. Su nombre, Lamine Yamal Nasraoui Evana. El estadio se queda en silencio, y lo imposible sucede. Marca un gol en su debut, y se convierte en el futbolista más joven en anotar con la roja. La historia se estaba escribiendo delante de nuestros ojos. Números en sus primeros 5 partidos. Goles, 2, Georgia y Chipre. Asistencias, 2. Tarjetas, ninguna. Participación, titularidad creciente, sin miedo a la presión. La prensa mundial explotó, el nuevo fenómeno del fútbol. En España lo llamaban la joya de la Masia, pero también aparecieron voces críticas. ¿Era prudente cargar a un adolescente con el peso de un país? Lo cierto es que en esos primeros encuentros, Yamal mostró descaro, visión y frialdad. No parecía un niño, sino un veterano con botas mágicas. Mientras Messi lloraba en su debut, y Cristiano buscaba su espacio, Yamal desafiaba a defensas dobles sin pestañear. Pero las preguntas son inevitables. ¿Estamos ante un talento generacional o ante una burbuja inflada por el marketing? ¿Puede un chico resistir la presión mediática, las comparaciones y el hambre de títulos? ¿O su explosión precoz terminará siendo una carga demasiado pesada? El misterio está servido. España encontró a su nueva estrella, pero el tiempo decidirá si Yamal será mito o un capítulo más en la lista de prodigios efímeros. 4 estrellas. 4 inicios distintos. 4 caminos que parecen imposibles de comparar. Pero los números hablan, y las sensaciones también. Balance de los primeros 5 partidos. Cristiano Ronaldo, 1 gol, 1 asistencia, 0 tarjetas. Promesa que tardaba en consolidarse. Lionel Messi, 1 gol, 1 asistencia, 1 expulsión. Genio precoz marcado por la polémica. Kylian Mbappé, 1 gol, 0 asistencias, 0 tarjetas. Brillo discreto, con señales de grandeza. Lamine Yamal, 2 goles, 2 asistencias, 0 tarjetas. Explosión precoz de un adolescente. Si nos guiamos solo por las estadísticas, Yamal arrasó en sus primeros pasos. Más goles, más asistencias, récords históricos.
Cristiano fue un proyecto que tardó en madurar. Messi un diamante que debutó con lágrimas y polémica. Mbappé una sombra que se transformaría en huracán un año después. Y Yamal, el prodigio que lo hizo todo rápido, demasiado rápido. La pregunta es inevitable. ¿El mejor comienzo se mide en goles o en resiliencia? ¿Vale más un debut espectacular o la capacidad de levantarse de un inicio difícil? ¿Quién tuvo realmente el arranque más importante para su legado? Aquí no hay respuesta definitiva. El misterio sigue abierto, y la polémica está servida. Porque quizás el verdadero secreto no esté en los primeros 5 partidos, sino en cómo cada uno de ellos transformó las dudas iniciales en una carrera legendaria. Y ahora te toca a ti decidir, ¿quién tuvo el mejor arranque con su selección? ¿Cristiano, Messi, Mbappé o Lamine Yamal?